El pasado miércoles se presentaba en el Mirador del Teatro El Siro el libro Los que miran el frío, obra del escritor y profesor Francisco Nieva, que ha sido copatrocinado por el Ayuntamiento de Pozoblanco. Los que miran el frío es el fruto de la primera incursión de Francisco Nieva en la narrativa. Ambientado durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra en nuestra comarca, los diferentes relatos que integran la obra ofrecen una visión global de la derrota y el sufrimiento causado por la contienda. El verdadero protagonista de la obra es el puesto de Retamal, claramente identificable con Villanueva del Duque. Presentaba el actual concejal de Cultura, Juan Bautista Carpio, quien daba las gracias al público asistente y al autor por elegir el Mirador del Teatro El Silo. Muchas gracias a Francisco Nieva por haber tenido la idea de permitirnos presentar aquí este libro, que aunque editado por una editorial privada, pues la Concejalía de Cultura colaboró en su edición. Quiero dar también las gracias por ello a mi predecesor en la concejalía, a Emiliano Pozuelo, que está aquí con nosotros hoy. Posteriormente se refería a la obra a la que calificaba de histórica. Y en el caso de Los que miran el frío, el inicio del primer relato me pareció realmente bueno, como para engancharme a la lectura. Me permito leerlo, dice: tal vez nada sucedió como lo recuerdo y la imaginación haya difuminado mi memoria a fuerza de escuchar una historia contada siempre por lo otro. Es una primera frase potente que ya a mí me daba personalmente la sensación de que el libro prometía, y efectivamente al leerlo pues el libro promete. Es una obra fundamentalmente histórica, puesto que está ambientada en nuestra comarca y mucho más específicamente en ese Retamal mítico que bueno, pues se adivina con bastante facilidad que puede estar situado muy cerquita de Villanueva del Duque. Y como historiador, pues la lectura de una obra histórica como esta siempre me parece interesante y me provoca una cierta envidia, porque los historiadores siempre tenemos que estar muy pegados a los documentos, siempre tenemos que seguir un método muy científico, y a veces la lectura de un libro como este que presentamos hoy puede tener un poder evocador mucho mayor que el que tiene cualquier estudio histórico. Es decir, nos trasladamos mucho mejor a la época concreta que trata este libro, leyendo el libro, que quizá leyendo la obra de los historiadores. El historiador José Luis González Peralbo hacía una semblanza del autor, con quien comparte docencia en el IES Antonio María Calero, a la vez que subrayaba que la guerra civil nunca fue una de sus pasiones. Pero he de confesar que, al contrario que para muchos de mis colegas, la última guerra civil no figura precisamente entre mis temas predilectos. Siempre he mantenido una considerable animadversión a sumergirme decididamente en ella, quizá porque desde muy pequeño advertí que era un hecho histórico distorsionado y contaminado de forma intencionada y contumaz, tanto por los especialistas como por los profanos en la materia, y no digamos por sus principales protagonistas. Hay otro motivo más para este rechazo. No concibo un acontecimiento histórico que no resista el ser abordado al menos con una pizca de humor. Y esto es imposible con nuestra guerra civil. En este asunto, todo el mundo tiene la escopeta cargada. Por su parte, Francisco Nieva, tras los agradecimientos, habló de su obra y de cómo ve la luz. Hay libros que se van escribiendo en nuestra cabeza mucho antes de que acudamos al papel, y Los que miran el frío es uno de esos libros. Yo de siempre me he sentido atraído por nuestra última guerra civil, y bueno, este interés que siempre he tenido por la guerra se convirtió ya en una pasión desbordante que ya me hizo valorar la necesidad de llevarlo por escrito a partir de mi traslado por motivos laborales y familiares a la comarca de Los Pedroches, donde empecé a entablar contacto con un montón de personas mayores que lo habían sufrido en primera persona, especialmente, como he dicho, la abuela de mi mujer, ¿no? Entonces ella fue sobre todo el resorte necesario para que esa pasión que yo tenía por este triste momento de nuestra historia pues fuese canalizada literariamente, ¿no? Y el primer adoquín de este libro, de este pueblo que yo construyo, que es Retamal, que bueno, como bien han dicho ya los compañeros, tiene mucho de Villanueva del Duque, pero también creo que tiene mucho de todos los pueblos de España que sufrieron la guerra, no solo Villanueva del Duque, y busco la universalidad del conflicto planteado. Entonces creo que las historias que cuento son perfectamente extrapolables a cualquier pueblo. Pues el primer adoquín de este pueblo que construyo tiene lugar en diciembre del 2006. Entonces, bueno, hace ya bastante tiempo de ello, y lo hacía ese primer adoquín, lo construía
o lo colocaba con una sola plaquette publicada y 2 libros de poesía escritos, aunque en aquel momento todavía no estaban publicados. El género se adapta bien a mí, o yo me adapto bien a él, o se combina bien la poesía con el relato. Pero el caso es que no me he sentido, aunque he dudado mucho, sobre todo al inicio, pero cuando ya el proyecto iba tomando forma, no me he sentido incómodo en el género, me he sentido bastante cómodo. Las ilustraciones del libro han sido creadas por Jesús Javier Redondo.